Francisco Giner de los Ríos fue un reconocido filósofo y pedagogo español, nacido en Ronda en 1839 y fallecido en 1915 en Madrid, donde pasó gran parte de su vida. Fue educador de la España contemporánea, a la cual trae la modernidad con propuestas de transformación social que empiezan a llevarse a cabo a partir de la segunda década del siglo XX, con iniciativas como la Junta para la Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes. Cursó los estudios primarios y secundarios en Cádiz y Alicante, donde en 1851 cursó el bachillerato de filosofía. Más tarde, en Barcelona se prepara jurisprudencia, es decir, el conjunto de derechos magnos y constitucionales pertenecientes a la Carta Magna, y ya en 1853 en Granada se licencia en Derecho. Con 24 años se muda a Madrid, donde murió. En la edición de las obras completas de Espasa Calpe de 1933, las obras de Giner de los Ríos se agrupan así: Principios de Derecho Natural, la Universidad Española, Estudios de Literatura y Arte, Lecciones sumarias de Psicología, Estudios Jurídicos y Políticos, Estudios Filosóficos y Religiosos, Estudios sobre Educación, la Persona Social, Estudios y Fragmentos 1, la Persona Social, Estudios y Fragmentos 2, Pedagogía Universitaria, Filosofía y Sociología, Estudios de Exposición y de Crítica, Educación y Enseñanza, Resumen de Filosofía del Derecho 1, Resumen de Filosofía del Derecho 2, Estudios sobre Artes Industriales y Cartas Literarias, Ensayos menores sobre Educación y Enseñanza 1, Ensayos menores sobre Educación y Enseñanza 2, Ensayos menores sobre Educación y Enseñanza 3, Informes del Comisario de Educación de los Estados Unidos, Arqueología artística de la península y, por último, Notas a la Enciclopedia Jurídica de Arrens, de Gumersindo de Azcárate y Francisco Giner. En 1866 fundó su primer libro, Estudios Literarios, y al siguiente año es nombrado catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional. Situándonos en 1886, se encuentra la publicación de Estudios sobre la Educación, a la cual le sigue en 1889 Educación y Enseñanza y Resumen de Filosofía del Derecho. En 1892, Giner de los Ríos publica Estudios sobre Artes Industriales y para 1899 Estudios y Fragmentos sobre la Teoría de la Persona Social, con Alfredo Calderón. La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral. Ello los obligó a proseguir su tarea educadora al margen de los centros universitarios del Estado, mediante la creación de un establecimiento educativo privado, cuyas primeras experiencias se orientaron hacia la enseñanza universitaria y después a la educación primaria y secundaria. En 1877, Francisco crea y dirige el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, BILE. En la Institución Libre de Enseñanza innovaron en el método educativo de los estudiantes desde que empezaban su escolarización. En sus colegios asociados enseñaban a los niños a pensar, a desarrollar su creatividad, a entender el cambio y la incertidumbre como algo consustancial al ser humano, a ser emprendedores y a tener criterio propio para tomar decisiones en un mundo cambiante. También les enseñaban valores cívicos para ser buenos ciudadanos y los concienciaban para preservar el medio ambiente y la biodiversidad.
Así nació la Residencia de Estudiantes, donde estuvieron Dalí, Lorca, Buñuel y los mayores talentos de nuestra querida España en aquellos años. Los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza son: principio fundamental, educar a sus alumnos. Para ello es primordial el principio de la reverencia máxima que al niño se debe. Pretende despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general. La coeducación es un principio esencial del régimen escolar. También aspira a que sus alumnos puedan servirse pronto y ampliamente de los libros como fuente capital de cultura, pero no emplea los llamados libros de texto ni las lecciones de memoria, por creer que ello contribuye a endurecer el espíritu y a mecanizar el trabajo de clase. La institución considera indispensable para la eficacia de sus obras la activa cooperación de las familias. La educación elemental y la secundaria no pueden separarse. Debe ser una conversación familiar e informal entre maestros y alumnos, llevados por un espíritu de descubrimiento. La disciplina no puede basarse en castigos, sino en la idea de la corrección y la reforma. Se propugna el principio de la pedagogía activa y en íntimo contacto con la vida, el método intuitivo, expresión acuñada por Pestalozzi y Froben. Pone gran interés la institución en formar en la salud y la higiene, el decoro personal de hábitos y la amplitud, elevación y delicadeza del sentir. En 1880 fue nombrado rector de la institución, continuando además como director del Vile. A partir de 1881 empezaron a formar parte del cuerpo docente de la institución profesores formados en ella, cuya labor afianzará el proyecto institucionista y garantizará su continuidad. Ya en 1887 crea la Fundación Sierra Pambley con los principios de la Institución Libre de Enseñanza, ILE. Con su muerte en 1915, de la Institución Libre de Enseñanza se encarga Manuel Bartolomé Cosío, pedagogo krausista español, ahijado y alumno favorito de Francisco Giner de los Ríos dentro de esta. Tras la muerte de su principal inspirador, en 1915 se crea la Fundación Francisco Giner de los Ríos, 14 de junio de 1916, con el encargo de velar por el patrimonio de la institución y proseguir con la tarea educadora iniciada por el maestro. Desde 1916 hasta 1930 fueron editándose de forma regular volúmenes de las obras completas de don Francisco, prologadas por alumnos del maestro o personas muy afines a él. Los dos últimos volúmenes fueron publicados en 1936 y en 1965 respectivamente. Sus textos quedaron recogidos en 21 tomos, agrupados en 4 secciones: filosofía, sociología y derecho, educación y enseñanza, literatura, arte y naturaleza. En mayo de 1940, dicha institución es disuelta por un boletín oficial del Estado, BOE, dedicado a publicar leyes, disposiciones y actos de introducción obligatoria. Fue en 2015 cuando se celebró el 100 aniversario de su fallecimiento, y hoy en día podemos decir que su casa de Madrid es sede de la Fundación Giner de los Ríos. Además, la Institución Libre de Enseñanza se ha convertido en un espacio para la reflexión y un referente que resume lo mejor de nuestra tradición pedagógica. Ya en 2018
se celebra el centenario de la ILE, donde ésta quiso dar al proceso educativo español una continuidad, introduciendo paulatinamente nuevos conocimientos y métodos adecuados siguiendo las ideas educativas de Giner de los Ríos. En mayo de 2018 se cumplen 100 años de la publicación del decreto por el que se fundaría el Instituto Escuela. El Instituto Escuela o ILE ordenó y organizó su plan de estudios siguiendo las ideas educativas de Francisco Giner de los Ríos, que concebía la educación como un todo, con diferentes matices en cada etapa, considerando siempre fundamental la escuela primaria y con un permanente sentido educativo durante todo el proceso. Despertar la responsabilidad de los discípulos, establecer una relación de respeto y afecto entre profesores y alumnos, despertar y estimular todos los aspectos y las facultades de la persona,